Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Jesús. Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto, me puede oír. No puedes sentir A tu lado en este mismo instante, no puedes llevar muy dentro de tu corazón. no Puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús Está aquí, si tú quieres le puedes seguir. no puedes Sentir a tu lado en ese mismo instante, no puedes llegar muy dentro de tu corazón. no puedes Ser en ese problema que llevas. Jesús está aquí, y si tú quieres le puedes seguir. Continuamos nuestra oración, podemos sentarnos. Espíritu de alabanza, ven a nosotros. Espíritu de amor, espíritu de paz, espíritu de salud, espíritu de unidad, espíritu de humildad. Alejemos ahora al mal espíritu. Espíritu de enfermedad, espíritu de división, espíritu de soberbia, espíritu de juicio, espíritu del mal. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Vamos a volver a usar el mapa de la situación del tiempo de Jesús, Palestina en los tiempos de Jesús. Yo les aconsejaría a los que puedan acercarse y quieran acercarse un poco más para que tengan acceso al mapa, pues estaría bien. Los que quieran y puedan, si no, al menos asegúrense de que están viendo por ahí el mapa. Estábamos hablando pues al inicio de cómo pues una semana con otras semanas, como una cadenita, vamos haciendo una cadena en nuestra vida, y una cosa se engarza o se engancha con otra, ¿verdad? Y veíamos cómo el domingo pues es el día donde se unen esas cadenas. Es para agradecerle a Dios la semana que termina y para encomendarnos a Dios para la semana que inicia. Entonces sí, es importante que no perdamos
ese ritmo y no nos salgamos de quicio, ¿verdad? No sé ustedes, al menos yo sí tenía gente que me seguía y me decía, me sacaste de quicio, ¿verdad? Y ya, pues sacarte de quicio es como que ya me quitaste la paz, ya me sacaste de lo central. Y sí, mucha gente con mucha facilidad se sale de quicio, es decir, no se acerca a escuchar la palabra de Dios el domingo, no toma la comunión. Hay situaciones a veces de enfermedad, situaciones desafortunadamente de trabajo, ¿verdad? Pero en lo que esté en nosotros siempre busquemos no salirnos de quicio, sino estar ahora sí que en armonía y en amor con nuestro Señor. Voy a ir directamente al Evangelio. Este mapa que tenemos aquí, se nos olvidó otra vez ¿cómo se llama? La luz esta, el láser, ¿verdad? Para poder... Bueno, hay dos lagos, abajo está el Mar Muerto. Ese mar se llama Muerto porque nomás tiene entrada de agua, pero no hay salida. Entonces, esto es importante cuando alguien también en la vida solamente recibe, pero no da, algo le pasa, ¿verdad? Se muere y ese mar está bien salado. A los alrededores de ese mar, pues actualmente hay muchos hoteles de esos de 5 estrellas y demás, ¿verdad? La gente... no es lugar tanto para turismo religioso o espiritual, es más bien para los que van ahí a buscar sus cremas y sus spas y toda esa cosa. Bueno, esta parte del lago del Mar Muerto, ahí cerca, ese cúmulo de ciudades y de pueblos se llama Judea. Toda la parte verde es Judea, en la parte sur, pegado a este mar grande que es el mar Mediterráneo. La parte intermedia de color marrón vendrá siendo ese lugar que se llama Samaria. Gracias, que tienen buena vista. Samaria, ahí es donde Jesús encontró a esa mujer samaritana. Recuerdan que le pedía de beber y se entabló ahí un diálogo. Los judíos con los samaritanos no se llevaban bien. Había un pleito ya racial allí, ya bien metido. Bueno, esa parte estaba entre la siguiente parte que está allá, que es Galilea, es también del color verde, un verde seco, le llamamos así en México, no sé cómo le llaman en otros países, verde pistache. Bueno, a los que les guste la nieve de pistache ya hasta se les antojó, ¿verdad? Bueno, esa parte ahí está Galilea y ahí alcanzan a ver un pequeño lago, que ese es el lago de Galilea o mar de Galilea. Realmente es un lago más o menos mediano. Cuando lleva mucha agua así pareciera un grandecito, perdón, un lago grandecito que tendría la similitud de un mar. Allí en esa parte, si se fijan entre el Mar Muerto y el lago de Galilea, hay un hilito de agua que es el río Jordán. Se unen esos dos. Y en esa parte norte, ahí está Nazaret, donde nació Jesús, pero también cercano al lago está Cafarnaúm, que es el pueblo donde hoy vamos a hablar. Nomás quería ubicarlos. En Nazaret, más o menos yo tuve la oportunidad de estar allí viviendo en Nazaret cerca de 2 meses. Y Nazaret está como a 1 hora en autobús, es lo que harían 1 hora 10 minutos en autobús. En carro creo que harían fácil unos 35, 40 minutos tal vez, a una buena velocidad. Bien, Cafarnaúm, después de que Jesús dejó Nazaret, ya alrededor de los 30 años que recibió el bautismo de Juan, también en el río Jordán, en la parte pegado al lago, ahí había los lugares para ser bautizado. Jesús recibió el bautismo y a partir de esa edad, el centro de operaciones de Jesús fue Cafarnaúm. A veces pensamos, sí, que Jesús anduvo en todas partes y todo, ¿no? Él después de que dejó Nazaret, vivió en Cafarnaúm. De allí salía a todas partes. Era su centro, su cuartel general. Y esto es importante. Cuando leamos la Biblia, sí es importante que nos ubiquemos para entender un poquito más la Escritura.
Este lugar de Cafarnaúm, Kfar en hebreo o en árabe, que son lenguas muy parecidas, significa pueblo. Nahum es el nombre de una persona. Cafarnaúm, Nahum sería el pueblo de Nahum, eso sería lo que significaría. Y bueno, allí en Cafarnaúm estaban estos pescadores, Pedro y Andrés, eran de esa ciudad. Allí vivía Pedro, su familia, suegra, que Jesús sanó, curó, si se recuerdan. Y Jesús, con todo esto, ¿verdad?, empieza ya pues la narración. Todo esto lo he hecho nada más como una introducción. Es importante que nos sigamos metiendo a la Biblia porque hay ocasiones que la gente pues no se ubica bien en la escritura, y a veces lo mismo le da decir Cafarnaúm que decir Nazaret, que decir Belén, y andamos así como vacas sin mecate, ¿verdad? Pues no, todo tiene su orden y por ahí está, y seguido lo vamos a estar viendo. Entonces, Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm. En el sábado Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. En la sinagoga sería como la iglesia de hoy, ¿verdad? Se reunían los judíos, se leían lecturas, se cantaban los salmos y después se dejaba la palabra si alguien quería dar algún mensaje. Obviamente los que podían hacerlo eran judíos que ya habían tomado el bar mitzvah, que eran ya pues más de 12 años, hasta alguien de 14, 15 ya podía tomar la palabra. Entonces Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñar, comenzó a explicar los textos de la Escritura. ¿Y qué era lo que pasaba? Dice que la gente estaba admirada, pues ¿quién es este, verdad? ¿Por qué habla con tanta fuerza, con tanta autoridad, con tanta claridad? Ahora sí que no está hablando de memoria. Muchas de las gentes que hablaban en ese tiempo y hasta hoy en día a veces leen todo su sermón y no está mal, ¿verdad? Es algo bueno. Pero Jesús no se puso a leer un sermón allí que hubiera preparado o algo, ¿no? Él fue y habló con toda autoridad. Está explicando la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice que en la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un demonio, ¿verdad? Tenía un espíritu impuro, tenía un espíritu malvado, un espíritu del mal. Ahora se pregunta uno, ¿podrán venir a la iglesia también gente con esas características? ¿Qué creen ustedes? ¿Que nomás eso pasaba en el tiempo de Jesús o también hoy sucederá? También hoy sucede, ¿verdad? Muy seguido. Por cierto, pronto vamos a tener alguna reunión de alguna manera, o aquí mismo tal vez, si nos venimos con más tiempo. Hay una película, se llama El Gran Milagro, que es todo lo que ocurre en la misa. Es una mística sudamericana, Catalina Rivas se llama ella, y en esta película narran todas sus experiencias místicas en una película que está para papás y para niños. Está bien bonita. Y se ve como cuando uno llega a la Eucaristía, pues llegas con tu ángel de la guarda, pero también llegas con algún chamuco que por ahí te está jalando las orejas, ¿verdad? Y te está distrayendo o agarrando el teléfono o criticando, o no sé, muchas cosas pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces, este espíritu impuro, ¿qué fue lo que hizo? Gritó y dijo lo siguiente: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Satanás sabe que le queda poco tiempo y sabe que la presencia de Jesús, del reino de Dios, tiene que ver también con echar fuera a Satanás. Satanás se había convertido como en el príncipe de este mundo. De hecho, así lo dice la Escritura, que Satanás es el príncipe de este mundo, el que gobierna de alguna manera. Pero Jesucristo, desde su venida aquí a este mundo y en su pasión, muerte y resurrección, lo vino a destronar. Ahora, mientras Jesús viene por segunda vez, todavía hay esa lucha
entre el bien y el mal. Por eso a veces pareciera que el mal está avanzando mucho más que el bien. A veces vemos que hay más gente mala, porque los medios de comunicación a veces nos quieren vender más noticias negativas, ¿verdad? Difícilmente nos van a poner cosas positivas de alguien que educó a su familia, de que se sacrificó, o de misioneros, o de gente que está en otros países llevando la palabra de Dios, sus sufrimientos, sus desvelos por llevar la palabra de Dios. Eso no lo van a comunicar los medios, más bien nos van a comunicar que hubo tal asesinato, que se incendió tal casa, que lo agarraron con drogas, que pasó esto, pasó aquello. Va a ser la canción de siempre, ¿no? Nosotros, pues, al acercarnos a la iglesia, acercarnos a Dios, también pudiéramos tener algunas perturbaciones. Miren, esto de una posesión a lo mejor es algo muy grotesco, muy fuerte, pero tal vez no sea el caso de nosotros, pero sí todos de alguna manera traemos perturbaciones espirituales. Hay quienes un poco más, si en su vida pasada no han renunciado a Satanás o se metieron en situaciones, por así que, quebrantando los mandamientos de la ley de Dios, y de alguna manera todo eso te sigue persiguiendo, ¿verdad? Y sí es importante que nosotros los detectemos y en el nombre de Jesús pues, nos liberemos de ese tipo de situaciones. Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir. Entonces eso es lo que él le gusta, robar, matar, destruir. En estos días que en varios países, casi todos ahora sí que al mismo tono, muchos países han aprobado leyes del aborto. Aquí mismo apenas entró la nueva administración y luego volvieron a reabrir un lugar que se llama Planned Parenthood, algo así como paternidad planeada, que básicamente es fondos que van de nuestros impuestos para todas las cuestiones abortivas y para cambiarse de sexo y de género y todo eso, que la anterior administración había cerrado los presupuestos, ahorita ya pues está nuevamente abriéndose, ¿verdad? Y atrás de todo eso, robar, matar y destruir, pues está alguien que le gusta eso y que hay gente que pues sigue los mismos pasos. Solo por mencionar alguno, ¿verdad? Hay cosas más también muy graves o igualmente graves, cerrar empleos, cerrar cuestiones de ese tipo. Ahorita se acaban de quedar 20,000 familias sin empleo por cerrar la línea, el pipeline que va de Alaska o Canadá prácticamente hasta México, a través de todo Estados Unidos. Hay cerca de 20,000 familias sin empleo por cerrar esa línea. Se había abierto también en un momento pasado y ahorita se cerró. Y esas noticias no se están publicando, ¿verdad? No se publican porque pues hay otros intereses. Robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, una vida abundante. Jesucristo, al venir a este mundo, se ha enfrentado a Satanás y lo ha vencido. Le ha dado una goliza, pero buena, ¿verdad? Y Satanás, pues lo que hace es solamente, sabe que le queda poco tiempo, entonces está buscando diferentes maneras. Sin embargo, como dice la carta a los Filipenses, que el nombre que tiene Jesús es el nombre de Señor, y el nombre de Jesús como Señor está sobre todo nombre, y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, aquí en la tierra y en el abismo, toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. Yo he tenido oportunidad pues de orar por personas que traen perturbaciones espirituales, y pues he sido testigo, ¿verdad?, como la Santa Hostia, la hostia consagrada, ante eso no pueden resistir y se doblan ante el nombre de Jesús. Eso es bien importante, ¿verdad?, que yo, por ejemplo, cuando oro por una persona que ha estado en una vida, pues sí, de desorden o situaciones fuertes, pues yo ahora sí que ni tonto, ¿verdad?, siempre voy siempre delante del Santísimo. Bueno, oro yo primero y también busco que la persona esté un momento allí para orar por esa persona, para que pueda ser liberada. Y a veces no se requiere nada más una sesión, 2, 3 sesiones o hasta más, dependiendo de lo grueso que esté la situación.
Y no es el poder de uno, sino es el poder de Dios que libera, que transforma. Me ha tocado ver casos de personas que sí quedan liberadas, pero otra vez vuelven a las andadas, ¿verdad? Entonces ya, pues también es difícil. O sea, la persona tiene que poner su voluntad, tiene que mantenerse en el camino, ¿verdad? Mantenerse en el camino de la salvación. Una ocasión me llevaron una niña más o menos como de unos 2 años que tenía un cierto tipo de posesión, traía una fuerza pero bruta, que el mismo papá, que era un hombre bien fornido, ni él podía controlarla, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacó esa fuerza esa niña? Preguntémonos. O sea, no es porque tomó chocomil o cosas de ese tipo, ¿no? Sino traía una fuerza espiritual que la estaba oprimiendo. Y bueno, uno se preguntará, ¿por qué un niño, si un niño es inocente? Bueno, a veces también depende de los adultos, ¿verdad? Cómo han estado viviendo y qué tipo de situaciones han estado manejando en sus vidas. Por eso, pues siempre hay que estar, les decía yo, ustedes tienen que acercarse a Dios, leer la Biblia, ir a la iglesia. Si es posible, yo siempre soy bien respetuoso, pero también soy muy directo. Les digo, cásense, si están entre ustedes, cásense, porque de alguna manera también es una protección. Y a la niña me la bautizan o la preparan para el bautismo. Y pues ahí es bienvenida en la iglesia, ¿no? Pues ustedes creen que me hicieron caso, ¿no? Apenas se liberó la situación y al mes otra vez me andan hablando, oiga padre, que no sé qué. Yo lo estuve esperando para bautizar a la niña, así que ahora no me busquen para esto, porque esto no es un juego. Pues así como que se quedaron así, ¿verdad? Pues sí, no es un juego, esto no es un juego. O sea, o nos metemos en serio con Dios o no nos metemos, ¿verdad? Si queremos nada más que Dios nos sirva para cuando tenemos una necesidad, pues adelante, pero si no, o sea, hay que ver bien. Yo creo que eso le ayuda más a la gente a veces que le hables así, a que le sigas tú allí moviendo una situación. Entonces, sí hay una lucha espiritual y sí Cristo ha vencido, pero también a nosotros los seres humanos nos corresponde, como dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. O sea, hay que perseverar, hay que mantenernos en el camino de Dios. Vamos pues a pedirle al Señor que a todos nos ayude a perseverar en el camino de Dios. Hoy en día pues hay mucha incredulidad, inclusive obispos, sacerdotes y yo diría hasta cardenales, gente de mucha autoridad que no creen que haya esa fuerza espiritual. El demonio dice, no, pues eso del diablo, esos demonios pues ni existen, eso fue para los tiempos allá que la gente no sabía nada de química, de física ni de biología, no sabían de las fuerzas de las enfermedades psicológicas que había. Pero no, esa persona aquí que del Evangelio pues estaba más bien, tenía alguna enfermedad mental, ¿verdad? Que pues se puso a gritar y nadie la pudo controlar. Entonces, pues sí, se explican de esa manera, dice, pero no hay diablo, no hay nada de eso. El diablo eres tú mismo cuando te portas mal. Y dan una explicación, es que es más difícil creerles a ellos que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a veces Satanás cree más quién es Jesús. Miren lo que dice aquí en esta parte. Le dice el espíritu impuro a Jesús. Le dice, yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. ¿Qué les parece? A veces pareciera que esos espíritus saben más quién es Jesús. Una ocasión estaba San Pablo visitando una comunidad cristiana y bueno, llegó y pues él también tenía ese poder de echar fuera demonios. Y por ahí algunos también querían hacer lo mismo y le dijeron al que estaba endemoniado, al espíritu, sal de este hombre, te lo decimos en el nombre de Pablo, a quien predica Jesús. Dice, pues a Pablo lo conozco y sé quién es Jesús, pero a ustedes no los conozco. Y ahora le dice la Escritura, en Hechos de los Apóstoles, que les dio una arrastrada, pero buena, ¿verdad? Salieron ahí con las ropas
a mitad de precio. Bueno, sí es importante, pues nosotros no solamente creer en Jesús, sino creerle a Dios y adherirnos a Él, aceptarlo como nuestro Señor, como el dueño de nuestra vida y como nuestro Salvador. Vamos a continuar nuestra oración, vamos a pedirle a Dios que en esta misa, sobre todo al recibir la Eucaristía, nos llenemos de Jesús, lo hagamos nuestro Salvador, nuestro Señor, y continúe sacando lo que no está bien en nuestras vidas, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.